Este tiempo en donde muchas preguntas, tal vez estaba haciendo el Señor, pero creo que es un tiempo en donde hay que hablar de la salvación. Esta salvación que cada uno de nosotros tenemos en nosotros, porque es a través de Cristo Jesús que tenemos esta salvación, y entender que cuando somos salvos manifestamos salvación. Y muchas veces me llama mucho la atención esta palabra que dice el trigo y la cizaña. El otro día estaba mirando un video donde la cizaña y el trigo son exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces dice que el dueño del lugar dice: deja que crezcan juntos, porque si no, si sacas la cizaña, el trigo se va a morir. Entonces déjalo, le dice. Pero en este video mostraba como en la cizaña y el trigo, que son exactamente iguales, la diferencia era que cuando lo movía así con los dedos, el trigo sacaba el fruto y la cizaña no sacaba nada. Y el Señor habla muy fuerte con esta palabra. Dice que en los últimos tiempos, cuando el Señor venga, sacará esa cizaña, ¿no? Y la echará en el fuego. Y una de las cosas que yo le preguntaba al Señor es: ¿qué es esta salvación? Porque muchas veces es como que la tomamos como muy salvación, como el cristianismo es como una religión, como una manera de comportarme o una manera de ser, vamos a decirlo por cierta manera, pero la salvación es mucho más que esto. ¿Qué quiere decir esto de aceptar a Cristo en el corazón? ¿Qué quiere decir esto, no? De cuando el Señor le dice en Lucas: no teman manada pequeña, porque a Dios le ha placido darles el reino. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Pero para entender un poquito el reino, para entender un poquito esta salvación, está castigada, está ahí en el medio, ¿no? Tratando de controlar. Y una de las cosas que me preguntaba y que les quiero compartir es esto de la salvación. Porque, hermanos, a veces pasa que van pasando los años y entendemos que salvación es una cosa y lo tomamos como si fuese una religión. Esto no es una religión. Cuando Jesús viene y habla con Nicodemo y le dice: te estoy hablando de cosas terrenales, no las entendés, ¿cómo vas a entender otro lenguaje? Te estoy hablando en otro lenguaje, vos no lo entendés, ¿no? En ese tiempo Nicodemo no tenía la revelación que nosotros podemos tener hoy, y ruego a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, ruego a Dios que tengamos la revelación del Espíritu Santo, porque la palabra no es algo que se pueda enseñar, es algo que se tiene que ser revelado. Entonces dice la palabra que ustedes tienen la unción del Santo, nadie le tiene que enseñar nada, se lo voy a enseñar yo. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Nos revela al Hijo, nos revela esta salvación. Y como dije antes, la salvación es algo que se tiene que ver. Cuando alguien es salvo, manifiesta salvación. Y esta salvación tiene un nombre, se llama Cristo. Y este reino, en donde cuando Juan dice: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, este reino es Cristo. Pero no entendemos a Cristo ni entendemos la salvación si primero no entendemos el reino. El reino, ¿qué le dice el reino? Rey, ¿no? Gobierno. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Ese reino se había perdido. ¿Cuándo se perdió? Había un momento en que nosotros tenemos una formación y esa formación, esa humanidad cayó, perdió el reino de Dios, perdió el gobierno de Dios. ¿Dónde se perdió? ¿En dónde? ¿En Génesis? ¿En dónde? Pero está bien, se perdió en Génesis. Pero acá lo encontré en Génesis. ¿En dónde? En el Edén, ¿no? Dice que en un principio que Dios crea al hombre y le dice: bueno, de este árbol no puedes comer, y el hombre ¿qué hace? Come de ese árbol. Y ahí la humanidad cae en pecado y todo el descendiente de Adán está destinado al pecado, y el pecado lleva consigo muerte. No hay otra. Ahora el ser humano se ha convertido en oscuridad, en tinieblas. El ser humano es malo. No existe el buena persona para ir al reino de Dios. Existe Cristo, ¿sí? Una de las cosas que me llamó la atención es que cuando le dice, cuando da Dios esta promesa de salvación, ni bien el hombre peca, ¿sí? Dios le da una promesa de salvación. Le dice en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice, y pondré enemistad, escucha
escuchen, entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿Sabe qué quiere decir simiente? Semilla. Simiente es semilla, ¿sí? Entonces le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Adán. Adán, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Por qué le dice la mujer? Porque Jesucristo venía de una mujer, ¿sí? Era el Hijo de Dios y una virgen, y ahí nace Jesucristo, por eso le dice esto, y le dice, entre tu simiente y la simiente suya pondré enemistad. ¿Qué es esta simiente? ¿Qué es esta semilla? ¿Qué es esta enemistad? ¿No? En que nosotros vivimos hoy, ¿no? Entonces, para entender un poco esto del reino de los cielos, para entender un poco lo que Dios quiso decir en este entonces, porque después de esta promesa, todos los profetas y todos los que siguieron estuvieron buscando el tiempo de la promesa, cuándo iba a venir el Mesías, cuándo iba a venir esta salvación, ¿no? Esa salvación ya vino, y nosotros estamos viviendo ese tiempo de gracia. Pero entonces Jesús le dice a Nicodemo, este hombre de la ley, este hombre que había estudiado supuestamente las leyes de Dios, que vivía según lo que Dios decía, según esas leyes, le dice a Jesús, Jesús le dice, Nicodemo, para que puedas ver el reino es necesario que nazcas de nuevo. No lo vas a entender si no. Para poder ver el reino de Dios, para poder ver el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, necesitas nacer de nuevo. Y ahí hay una simiente y hay otra simiente. Hay una semilla con la que nacemos todos. Esta semilla pecaminosa, esta naturaleza, ¿sí?, que hacemos lo malo. Somos oscuridad, somos tinieblas. Entonces le dice, para que vos entiendas, veas y entres en el reino, es necesario nacer de nuevo. Y ayer hablaba con una persona y decía, este es un tiempo en donde no es tiempo de estar jugando a ser cristiano. No es un tiempo en donde, porque ser cristiano no es una religión, como lo dije. Ser cristiano, ser un hijo de Dios es vida. Por eso no lo podemos explicar a otros, porque ¿qué pasa? Lo tiene que vivir. El Evangelio no es algo que se explica, es algo que se vive. Estamos vivos, pasamos de muerte a vida. Por eso dice, tenés que nacer de nuevo. ¿Y qué es este nacimiento nuevo? Es justamente esta semilla de Jesucristo. Es justamente entender, comprender que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo vino, ¿sí?, a derrotar al enemigo, a volver a adquirir ese reino que en el Edén se había perdido. Pero le dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, voy a poner enemistad entre tu simiente y su simiente. ¿Cuál es esta simiente nueva? Cristo en nosotros. Cristo vive en mí. Yo no imito a Cristo. Porque muchas veces pensamos, y me ha pasado, que por ahí, no quiero ir a la iglesia porque no te dejan hacer nada. ¿No? Es como unas leyes, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no. Fíjense que cuando Cristo viene, le cambia la mente, cambia todo lo que ellos pensaban, toda la religiosidad se cambia y él empieza a hacer algo nuevo. Fíjense que antes decía, esfuérzate por hacer todo lo que dice en este libro, y en el Nuevo Testamento dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es esta gracia? ¿Qué es esta simiente? ¿Qué es esta semilla? ¿Qué es este reino al cual Dios dice, busquen este reino primeramente? Todas las demás cosas que ustedes necesitan va a ser añadida. Busquen este reino, busquen este gobierno de Dios, busquen esto de que Dios reine en su vida. Esta semilla que Dios ha plantado en nosotros tiene que dar fruto. Y esta semilla es el nuevo nacimiento. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si yo estoy en Cristo, tengo que dar fruto. No existe de otra manera. Sí o sí, tengo que mostrar que yo soy salvo. ¿Vieron que a veces te cruzás con gente que te dice, yo soy cristiana, y vos decís, pero su vida muestra todo lo contrario? ¿Acaso ha tenido la revelación de nacer de nuevo? ¿Qué es este nacer de nuevo? Es morir al viejo yo, a esa simiente que me dominaba, a esa semilla que viene por Adán, que me dominaba. Ahora tengo una nueva semilla, que es Cristo en mí. Por eso Jesús le dice, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino. Y el reino es mucho más grande, no vas a entender, te hablo cosas terrenas, no les entendés, ¿cómo vas a entender las celestiales? No estás entendiendo lo que es esto. Y a veces nosotros, hermanos, caminamos en Cristo o en el cristianismo, por decirlo de una manera, sin entender, sin comprender que tenemos que nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo está en Cristo y lleva fruto.
Y fruto no es traer a alguien a la iglesia. Fruto del Espíritu, ¿cuál es? El gozo, el paz, amor, paciencia, benignidad. Dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne. Cuando alguien actúa conforme a la carne, se le nota. Está en la carne, pero el que está en el Espíritu manifiesta los frutos del Espíritu. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que este reino del cual Cristo le hablaba a Nicodemo, que pobre Nicodemo no entendía porque Cristo tenía que morir y resucitar, para que el Espíritu Santo, que es el que trae convicción de pecado, que es el que trae revelación, estuviera en su corazón y decir, sí, entiendo, ahora puedo ver el reino y lo puedo ver de otra manera. Jesús hablaba cosas celestiales, venía a romper con todo lo que ellos creían, venía a deshacer. A ver, en el Antiguo Testamento está hablando de mí, le dice. No, es sombra de lo que yo soy, porque Dios quiso hacer pacto con el hombre y el hombre como quiso, lo deshizo como quiso, ¿no? Lo rompió constantemente. Si leemos todo el Antiguo Testamento, siempre el hombre, Dios quiere hacer un pacto con el hombre, pero no puede. El hombre peca, el hombre es malo. Fíjense que no dice que el diablo te va a tentar, sino que dice que de nuestros propios malos deseos nosotros somos tentados. Lo malo está en nosotros. La enemistad de la que está hablando es tu propia naturaleza con la que ahora tenés, que es la naturaleza de Cristo, que es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dice la palabra, Cristo vive en mí. No es mi esfuerzo, no es yo tratando de imitar a Cristo, no es yo, no, porque vos te podés vestir como Cristo, hablar como Cristo, pero no es Cristo. ¿Se entiende? No es tu esfuerzo, es Él en vos, es Él en mí. Todo lo que yo hago ahí tiene que ser Cristo vive en mí. No dice, cuando dice anden como Él anduvo, está hablando, Él oraba, ¿sí? Él era la palabra, Él es la palabra. Fíjate que cuando dice que el sembrador sabía sembrar, ¿qué sembraba? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios quién es? Cristo. Entonces, ¿qué salía a repartir? La semilla de Cristo, ¿sí? Y dice que la única buena tierra fue la que dio fruto. Entonces nosotros adoptamos, ¿no? La personalidad de Cristo, adoptamos cómo Él hablaba, adoptamos cómo Él vestía, adoptamos cómo Él tal vez pensaba, pero no es Cristo, es yo imitando a Cristo. Y eso es esfuerzo mío. Y a mí me costó mucho tiempo entender esto, no es mi fuerza, porque no soy yo actuando, no soy yo diciendo no esto. ¿Vieron que cuando te dicen no puedes hacer esto, vos lo querés hacer? Hasta que tenés la revelación de que no lo tenés que hacer, ¿no? Pero lo quiero hacer, pero con mis propias fuerzas. No lo hago. Me esfuerzo por ser como Cristo. Y Cristo dice, esfuérzate en la gracia. ¿En qué? En que yo soy en vos. Que es Cristo en nosotros. Esta salvación es Cristo en nosotros, es Cristo en mí obrando, es Cristo en mí obedeciendo. Pero ¿cómo hago? ¿Que entonces no hago nada? No se trata de no hacer nada, se trata justamente de que si yo no le conozco, si yo no me acerco, si yo no le hablo, si yo no busco de Él, porque es conocerlo a Él, entonces Él no puede obrar en mí. Y muchas veces nosotros venimos a Dios buscando lo que Dios puede hacer y no buscando lo que Dios ya hizo por nosotros. Es esta salvación. Nosotros a veces decimos, no, porque el enemigo ya está vencido. Ya está el enemigo. Cuando Pablo habla de esta batalla, Eva peleó la buena batalla que a mí me impactó el corazón. Esta batalla contra mi carne, lo que yo soy, mi naturaleza. Yo soy malo. Y Dios no quiere nada de mí. Quiere a su Hijo. Y yo tengo que estar en su Hijo para que Dios me pueda ver a mí. Porque a veces tampoco entendemos la ira de Dios, tampoco entendemos esto de que en realidad Dios no ama el pecado y no nos puede ver a no ser que sea a través de su Hijo. Porque el que hace el pacto lo hace con su Hijo. Y es a través de Cristo, estando en Cristo, que Dios me puede ver. Entonces estamos como una vida totalmente fuera de Cristo, creyendo que somos cristianos, revestidos de cristianos, pero no somos, porque en realidad tenemos que estar revestidos de Cristo, ¿no? Entonces, estando en Cristo, Dios me puede ver. Porque Dios no vino esto escuché, me encantó, que no vino a sanar tu autoestima,
Dios no vino no. Él vino para salvarte, para que vos estés en Cristo y a través de Cristo Él te pueda mirar. Y a veces nos creemos, porque Dios tiene un propósito para mí, porque yo, ¿no? El propósito divino es que sea Cristo en tu vida. Es Cristo en tu vida. Y si vos sos salvo, hay que manifestar salvación. Se expone la salvación. ¿Cómo? Con cambios. No puede ser que no seamos transformados. Entonces cuando somos con nuestro propio esfuerzo, hacemos macana. Es Romina tratando de obedecer a Dios. Es Romina tratando de imitar a Cristo. Es Romina tratando de hacer, como le dije un montón de veces, ¿vos qué harías en mi lugar, Señor? No, es Cristo actuando en mí. Y Pablo dice, yo estoy juntamente con Cristo crucificado, muerto. Romina tiene que morir para que Cristo viva. ¿Cómo muero? ¿Cómo es? Y ahí está el nuevo nacimiento. Morís y volvés a nacer. ¿En quién? En Cristo. Y es Cristo operando a través de tu vida. Es Cristo dando el fruto a través de tu vida. Nunca fuimos nosotros. Y a veces nos jactamos de, ¡ay! El fruto. No. El fruto es Cristo. Yo no tengo absolutamente nada bueno. Si no estoy con Cristo, soy oscuridad. A alguien le gusta la oscuridad, pero cuando Cristo viene, que es luz, alumbra lo que estaba en tinieblas. Y esta salvación está hablando de esto, de lo que Cristo hizo y que es necesario nacer de nuevo para que justamente el reino de Dios venga a tu vida. El reino de Dios y las cosas celestiales traerlas a nuestra realidad. De repente Jesús le dice, mi reino, le dice a Pilato, no es de este mundo. Nosotros estamos queriendo gobernar en este mundo y es más, tenemos la mirada puesta en las cosas terrenales, temporales, las cosas que hay acá. Quiero un mejor auto, quiero una mejor casa, quiero esto, me gusta esto, me lo quiero comprar y mirá lo que pasa. No estamos puestos en las cosas de arriba, no miramos en las cosas. Jesús le dice, a Dios le plació darles el reino, así que no hagan tesoros acá, háganlos allá. Nosotros realmente, es como que no nos cuesta entender esto. Yo le decía el otro día a mi esposo, qué bueno que en la eternidad no tengo este cuerpo que me duele el tobillo, ¿no? Que hace calor, que estoy transpirada. Gloria a Dios que en la eternidad no tengo este cuerpo. Pero nosotros que estamos pensando, ay Dios, ¿no? Las cosas del mundo, déjenlo terrenal. El reino de Dios no es de este mundo. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Nosotros estamos creyendo que Dios tiene que arreglar todo a cuanto a mi paso, ¿no? Estás mirando las cosas de acá. Todo lo estás mirando de acá. Y esto es perecedero, temporal, no es eterno. La eternidad la portamos nosotros y se llama Cristo. Y esa eternidad muchas veces está a un costado y vivimos como si fuéramos que me muero y ya está. Y hay una eternidad, portamos acá, habitamos eternidad, porque habitamos con Cristo, en Cristo. Eso es entender el nuevo nacimiento. No entendemos, todavía no comprendemos el reino, que el reino de Dios es mucho más grande que esto. Escuché un ejemplo que se lo voy a dar porque me encantó. ¿Vieron los saladitos de plástico? Uno, cuando éramos chiquitos, o los varones, más que nada, tenían los saladitos de plástico para jugar. Y ellos tenían imaginamos un mundo para los soldaditos, ¿no? Y que esto, que lo otro. Entonces, Cristo trata de, nosotros que le tenemos que decir a esos soldaditos que hay un mundo más grande. Hay algo más grande afuera. Pero ¿cómo le explico yo a esos soldaditos que hay un mundo natural, que hay de carne y hueso, que hay un mar, que hay un río, a esos soldaditos? No se lo puedo explicar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se hizo soldadito. Entonces le dice, hay un mar, hay un agua viva. Le dice, no, pero nosotros crucemos el río. Y dos plastiquitos. Escuchaste que me vuelve la cabeza. Abrimos dos plastiquitos de celeste y se abre el mar. Y por ello, ¡wow! ¿No? Para los soldaditos. Pero Jesús le dice, les vengo a hablar de otra cosa. Hay algo más grande que ustedes. A los soldaditos, hay un mundo real. Y entonces Jesús viene a decirnos, hay algo que es real. Lo celestial, lo espiritual, que es mucho más grande que lo que te pasa. ¿Se dan cuenta cuando cantamos mi Dios es más grande? ¿Se dan cuenta? Porque a mí viendo ese ejemplo dije, todo este tiempo es gigante. ¿Cómo le explico al soldadito que hay un mundo gigante? ¿Y cómo Dios
explica que hay un reino mucho mayor, con otro lenguaje, ¿no? con otras leyes espirituales, por decirlo de alguna manera. Jesús vino y se hizo carne. A ver, les voy a hablar un lenguaje que ustedes no conocen. Es el lenguaje celestial. ¿Cómo vas a entender, Nicodemo, si vos no estás entendiendo todavía lo terrenal? ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto? Porque si la Biblia, la Escritura, habla de mí y no la estás entendiendo, todos los ejemplos del Cordero, de la fiesta, todo, absolutamente todo, habla de mí. Si no estás entendiendo esto que te quisimos mostrar con el Padre, que esto es lo terrenal, ¿cómo vas a entender lo celestial? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas que yo viva en vos, porque el Espíritu Santo te va a revelar que esa persona de la que estaban hablando soy yo. Muéstranos el camino. Yo soy el camino. Yo soy el pan. Yo soy la puerta. Es por mí. Si no, todavía los discípulos no entendían. ¿Por qué? Porque él hablaba un lenguaje que no se entendía, porque no tenían la revelación. Pero hoy, escuchen, hoy vivimos la promesa. La promesa cumplida. ¿Y saben qué? No nos importa. Porque tenemos revelación y no caminamos con esa revelación. Es como que el otro día hablaba y decía, las oportunidades son una vez a veces las oportunidades son una vez. Las agarras y caminas con esa oportunidad. Muchas veces, hermanos, tenemos la revelación y estamos excedidos de peso de revelación. Porque cuando tenemos la revelación, se pone por obra. Como aprendimos en Uruguay, inmediatamente. Una de las cosas que me quedó fue, ¿qué voy a hacer inmediatamente? Tengo la revelación, tengo que caminar en esa revelación. No puedo volver a hacerlo, porque Dios ya me lo está revelando, me lo está mostrando. ¿Pero saben qué hacemos nosotros? Queremos seguir viviendo como vivimos. Y no queremos dejar que Cristo viva en mí. Puede ser que no haya cambio, puede ser. Porque somos nosotros imitando a Cristo y no dejando que Cristo sea en nosotros. Y Dios lo único que quiere es a su Hijo. Por eso no quiere que imites a su Hijo, porque Él lo que quiere es a su Hijo. Y a veces caminamos en esta salvación, y lo voy a llamar salvación, porque el Evangelio son las buenas noticias de salvación, esta salvación que Dios nos dio. Esto por el cual, cuando dice, ustedes fueron creados en Dios, fíjense que Juan dice, no lo voy a leer porque lo tengo como todo en mi cabeza. Juan dice, el que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Y dice algo más, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Entonces, como si yo sí peco. Sí nací de nuevo, pero sí peco. No está hablando de que Cristo en vos, esa simiente no puede pecar, porque es santa. ¿Se entiende? Entonces, el Hijo de Dios no practica el pecado. No puede estar practicando el pecado. ¿Por qué? Porque ya tiene la simiente, ya tiene la semilla de Dios. Entonces no entendimos la salvación. Porque la salvación es expresar salvación. Vos no tenés que hablarle a otro de Cristo. El otro somos una carta leída, una carta abierta. El otro va a ver que vos no sos como este mundo. ¿Por qué? Porque sos como el reino celestial. ¿Se dan cuenta que Cristo quiso traer lo celestial a la tierra? ¿Y cómo lo hace? A través de nosotros. A través de nosotros es que Cristo se muestra. Los van a conocer a ustedes si se aman unos a otros, si están unidos, unánimes, en una comunión. Una comunión no es una relación, es estar. ¿Vieron cuando Cristo utiliza el matrimonio, ¿sí?, para mostrar lo que Él es con la iglesia? Que la iglesia, ¿qué somos? ¿Es esto? No, esto es una congregación, ¿sí? Ni siquiera es el templo, porque el templo somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Así que esto es el lugar de reunión. Exactamente, ¿no? Esto es un lugar físico. Entonces Cristo utiliza el matrimonio para decir, ¿vieron cómo Cristo ama a la iglesia, se casó con ella, se dio a sí mismo con ella? ¿No les pasa a ustedes una vez que están casados? Estoy hablando cuando pasan los años, por ahí recién casados es como... Pero es como... dejás de ser vos para ser uno solo. No sé si me puedo explicar bien. Es como... Si vos no estás, yo no soy yo. Está la unión del matrimonio que no sería yo.
si te vas, si me separo, me divorcio, no sería yo, ya dejaría de ser yo, porque hay una unión, una comunión, ¿no? En el matrimonio. Por eso dice, dejar a su padre y a su madre y se harán una sola carne, una sola persona. Cristo con la iglesia tiene que ser una sola persona. ¿Y la iglesia quiénes son? Nosotros. O sea que nosotros tenemos que ser con Cristo una sola persona. ¿Qué dice Jesús? Que ellos sean uno en mí como yo en ti, Padre. Entonces, de eso ¿vieron que de eso se trata el Evangelio? De eso se trata esta salvación. No es si creo en Cristo, es si estoy en Cristo. No es solo creer, es estar en Él. De eso se trata, porque si alguien cree, pero no expresa salvación, no está expresando a Cristo, entonces, ¿qué simiente tiene? ¿Qué semilla? ¿Qué naturaleza predomina? Porque el que actúa en la carne, su naturaleza pecaminosa está predominando y no la naturaleza de Cristo. Porque crucificado estoy justamente con Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. ¿Y saben qué? Pablo estuvo, no sé, se fue transportado al tercer cielo para entender esto. Cristo, dice que el Señor le mostró, le reveló los planos. Ustedes son nacidos de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de que somos nacidos de Dios. Entonces dice, ustedes fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Hay que entender una cosa, que el mundo fue creado por y para Cristo. Todas las cosas fueron creadas por y para Él, ¿sí? Y gracias a Él subsisten las cosas. Entonces, tenemos que entender eso. Si el mundo fue creado para Él y nosotros fuimos elegidos porque Dios nos quiere llevar al origen. ¿Cuál es nuestro origen? El Edén, la gloria, el caminar con Dios. Porque en realidad cuando el hombre pecó, se separa de Dios. No puede tener relación con Dios porque Dios detesta el pecado, lo aborrece. No hay una separación ahí. ¿Y Dios qué está diciendo? A través de Cristo, a través de la cruz, ¿sí? A través de la cruz, a través del nuevo nacimiento, donde vos te morís ahí, el bautismo representa justamente el morir, ¿sí? Y renacer en un nuevo hombre. Este nuevo nombre se llama, ¿están dormidos? ¿Cómo se llama este nuevo hombre? Cristo. Cristo, en donde muere mi vieja persona y nace Cristo en mí. Y Dios lo que hace a través de la cruz es volver al origen. Vos fuiste creado, en realidad la humanidad fue creada, ¿sí? En la eternidad. Por eso estamos siempre mirando lo temporal y no lo eterno. Por eso dice, hagan tesoros arriba, no acá en la tierra. Acá en la tierra queremos tener cosas, ¿no? Y no hacemos tesoros en donde nada, ni una polilla rompe, nada se corrompe, eterno, espiritual, allá arriba, en los cielos, celestial. Estamos, hermanos, nuestra mente es tan carnal que estamos siempre pensando en las cosas de acá. Siempre pensamos en las cosas de acá. Es carnal nuestra mente. Pero la palabra dice, ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Por qué dice que tienen la mente de Cristo? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, unidos a Cristo. Y hay una sola mente, la de Cristo. Y yo que soy el cuerpo, no es esta iglesia nada más, es todos los hijos de Dios son el cuerpo de Cristo. Entonces yo, unida al cuerpo, tengo la mente de Cristo. No sé, ¿no les pasa que a veces dicen, ¿cómo todos están hablando lo mismo? ¿No? Es como decir, viste, alineados al espíritu. No, estamos en el cuerpo y hay una sola mente, es la de Cristo. Ustedes, al estar unidos al cuerpo, tienen la mente de Cristo. Entonces, todo se alinea. ¿Por qué? Porque el cuerpo hace lo que la mente quiere. Entonces, todo se va alineando. Entonces, o vivimos bajo esta nueva naturaleza, que es la de Cristo, que es la que Él reina en mí, por eso este reino de los cielos, y hablando de lo espiritual, se acomoda con lo espiritual, ¿no? Si no lo entendemos, es porque no hay revelación. Porque yo no te lo puedo enseñar con palabras, lo tenés que vivir. Es una revelación que da el Espíritu. Entonces, elegimos tener esta revelación y decir, ahora quiero que vos reines en mí. O seguimos la vida como la seguimos teniendo. Camuflados. Dice Pablo a Timoteo, es tu fe no fingida. O sea que la fe se puede fingir.
O sea que podemos estar acá sentados y ser trigo y ser cizaña. Vos podés vender la mejor cara, pero Dios, que lo ve todo, por sus frutos los van a conocer. Ahí se van a dar cuenta quiénes son míos y quiénes no. Y a veces caminamos y esta salvación la tomamos como, y la cruz la tomamos como. Y a veces creemos que solamente la cruz fue solo, no, la cruz es para que nosotros expresemos, para que nosotros manifestemos esta salvación. ¿Para qué? Para que el mundo le conozca. El mundo tiene que conocer a Cristo. ¿Cómo? A través mío. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque ya no vivo yo, porque Él vive en mí. De esa manera, este se va a convertir, va a decir que tenés vos. ¿Por qué? Porque mis frutos tengo que vivir en... Hay una batalla dentro mío. Está la mente natural y la mente de Cristo. Está el viejo hombre y el nuevo hombre. Y hay una pelea ahí. Por eso le dice, ¿cómo voy a poner enemistad entre vos y la mujer? Le dice, voy a poner enemistad entre la semilla de Adán y la semilla de Cristo. Van a pelear constantemente. ¿Y a quién le voy a dar? ¿Quién va a tener el dominio de mi vida? Es constantemente esa pelea. Pablo le dice a Timoteo, yo peleé la buena batalla, esta batalla contra mi carne, yo la peleé. Él sabía que estaba a punto de ser sacrificado, él sabía que estaban a punto de matarlo, pero él le dice, estas palabras, yo peleé la buena batalla, esta batalla vos la tenés que pelear. No puede ser que siempre, porque si el enemigo está vencido, el pecado está vencido. ¿Por qué? Porque siempre nos gana nuestra carnalidad, esta mente natural, este hombre que está muerto. Porque es hombre muerto, la mente carnal, el hombre carnal, está muerto. O al menos debería. Igual está muerto por el pecado, ¿sí? Pero aparte de eso, tiene que estar crucificado en la cruz. Jesús le dice, ¿quieren venir en pos de mí? Bárbaro, niéguense a sí mismo y sigan. Negate. No, yo necesito más. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Me rindo, ¿cuál es tu voluntad? Y sí, hermano, si usted... Porque esto, ¿vieron cuando le digo que es algo que lo tienen que vivir? Se van a dar cuenta que las cosas que hacían no las quieren hacer. Y ahí se van dando cuenta que es Cristo en mí y no yo esforzándome por ser como Cristo. ¿Por qué? Porque no quiero pecar. No quiero enojarme. No quiero, siento que está mal y yo sé que no lo debo hacer. No quiero tener celos y yo sé que no tengo y no los quiero tener. Manifiestas son las obras de la carne. Ira, enojo, celo, contienda, vanagloria, ¿no? Hijos de desobediencia. Pero ¿qué dice? Que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Para que esas obras de la carne ya no estén en nosotros. Por eso dice, anden en el Espíritu. ¿Cómo hago? Buscando todos los días, buscando conocer. Vos no podés, imitamos a Cristo y no conocemos de Cristo. Porque conocemos una medida muy chiquitita a Cristo. Si no le conozco, si no me acerco, si no le hablo, si no me rindo, mi vida siempre va a ser la misma. ¿Ustedes conocen cristianos que nunca cambian? Que su vida no es transformada. ¿Qué pasa ahí? La mente carnal. Es la que gobierna. La naturaleza de la carne es la que gobierna. Cree en Cristo, pero no deja que Cristo fluya en él. Entonces, cuando Él dice que hay una transformación, que hay un poder que opera en nosotros, es esta transformación que es el poder de Cristo en nosotros, y nosotros esperamos ver milagros sobrenaturales, ¿no? ¡Wow! Quiero ver diamantes lloviendo. No, el poder está en nosotros, en que Cristo nos transforma. ¿Qué mayor poder que ese que pasaste del reino de las tinieblas al reino de su Hijo? ¿Qué mayor poder que pasaste de muerte a vida? No entendemos que Cristo es vida. Entendemos esto como una religión. Y Jesús viene y dijo, yo voy a romperte toda la religiosidad. Porque yo soy la vida. El camino, la verdad, la vida, soy yo. Entonces la vida es Cristo. Y nosotros tomamos este evangelio como una religión. Y esto no es religión, es vida. Y nosotros tenemos que expresar vida. Por eso es necesario nacer de nuevo, es necesario que el gobierno de Dios venga a mi vida, es necesario.
Es necesario, no puedo ser la misma persona, tengo que ser transformado. Aquel que comenzó una buena obra la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. ¿Por qué lo dice? Constante cambio, constante cambio. ¿A quién? A quien le busca, al que se rinde, al que se niega, al que se crucifica a la cruz. Eso está diciendo. La cruz es para que vos te crucifiques. Dios no quiere nada de vos. No vino a sanar tu autoestima, no vino a decirte, ay, qué valioso que sos. No quiere nada. Todo lo que Dios quiere es el Hijo. Está en el Hijo y está en Él. Y para que Dios nos acepte, ¿qué dice la palabra? Nos hizo aceptos en Él, amado. No había aceptación para nosotros, pero a través de la cruz, a través de Cristo, estando en Él, Dios nos acepta. ¿Vieron que hay que volver a enamorarse de la cruz? Yo le pedí al Señor, yo me quiero volver a enamorar de la cruz. Esta salvación que vos me diste, esta salvación, esta redención, esto que nos volviste a comprar, que nos volviste a poner en tu reino. Esto quiero volver a enamorarme. Y a veces, hermanos, pasamos tan por alto la cruz. El sacrificio que Cristo hizo para que nuestra vida sea transformada, pero para trasladarnos a su reino. Porque este cuerpo es temporal. Hay una eternidad. Estamos mirando por lo temporal y no por lo eterno. Y lo eterno está en Dios, en Cristo, con Dios. Si Dios te habló, si te dio revelación, tenés que caminar en esa revelación. Porque a veces las oportunidades son una vez. Y después, yo te di la revelación, te dije. ¿Y qué le vas a decir al Señor? No, en ese momento no tenía tiempo. En ese momento no quería. En ese momento, si tenemos la revelación, inmediatamente tiene que haber una transformación. Inmediatamente. ¿Sabes qué? Yo quiero caminar con esta nueva vida. Nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, es nuevo, todo lo demás ya pasó. Ahora sos una nueva criatura. ¿Oramos? Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque vos nos das nueva vida. Te doy gracias, Señor, porque siempre elegís hablarnos y mostrarnos algo nuevo, Señor. Al menos para mí era verlo de otra manera. Lo entendía, pero no así, Señor. Esta semilla, esto que sos vos en nosotros. Que, Señor, tu Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos enseñe, alumbre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que, Señor, nuestra voluntad se rinda y tu reino gobierne nuestra vida. Porque, Señor, es tiempo nuevo, tiempo de cambio, tiempo de caminar como a vos te agrada y a vos te agrada tu Hijo, Padre. Y tenemos que dejar que Cristo reine en nosotros. Nos rendimos la voluntad, el corazón ante vos, Señor, para poder ayudarnos a entender, porque nuestra mente es tan chiquitita, tan finita, no entendemos la grandeza de tu reino, no entendemos tu grandeza. Ayúdanos a comprender, a entender, como vos dijiste, ahora también no lo entiendes, lo vas a entender más adelante. Que podamos pelear la batalla, esta batalla, Señor, de esta fe, esta vida que sos vos que vive en nosotros. Pelearla, Señor, porque la victoria está. Porque vos venciste la muerte, venciste el pecado, resucitaste, Señor, y estás vivo en nosotros, con nosotros, que nosotros estemos en vos. No tratando de imitarte, sino dejándote que vos sobres a través de nuestras vidas. Dejándote que vos seas a través de nosotros. No somos nosotros. Nada podés hacer separado de mí. No somos nosotros, sos vos. Y todo lo bueno viene de vos. Y la luz sos vos. Portamos esto, este tesoro, un vaso de barro, este tesoro que es Cristo, esta salvación, en vasos de barro, para que nosotros no nos veamos, te veas vos. Vos te tenés que ver, Señor, a través de nosotros, ser esas herramientas útiles, Señor, en tus manos, vasos de barro. Soy una vasija de barro, no tengo nada, yo no tengo nada que ofrecer, solo vos tenés para ofrecer, solo vos a través de nosotros. Señor, este nuevo nacimiento, que nosotros
estemos crucificados juntamente con vos en la cruz. Ahí donde está el acta, que no sea contraria, pero Señor, que vivamos crucificados todos los días. Tome su cruz, toma tu cruz. Es crucificarte todos los días, así Señor, crucificados todos los días, todos los días, todos los días, menguar para que vos crezcas. Y yo no, Señor, y yo no, vos a través de mi vida, vos a través de nosotros. Señor, que si esto has revelado en los corazones, caminemos en esta revelación, en el nombre de Jesús. Yo te digo, no nos dejes descansar. No nos dejes dormir, Espíritu Santo. Vos pones en nosotros el querer como el hacer. Así tiene que ser en nosotros. Que el pecado, Señor, me haga mal, no lo quiera. Porque a veces disfrutamos el pecado. No, Señor, esa es la mente carnal. La carne disfruta el pecado. Nosotros tenemos que disfrutarte a vos. Y aborrecer, rechazar el pecado. Porque es abominación a tus ojos. En el nombre de Jesús, que podamos expresar salvación, manifestar salvación. Esa salvación tiene nombre, es Jesús. Sos vos, Señor. Gracias. En tu nombre, Señor. Amén.